Y en esta ocasión, pues tenemos un tema muy importante. En esta ocasión tenemos un tema de gran importancia. Vemos cómo en días como hoy, pues todo el pueblo cristiano siempre se mueve a celebrar o a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y bien hacen con eso. Fíjate, bien hacen con recordar la muerte de nuestro Señor, porque en esa muerte fue que Él llevó, mira, toda tu injusticia, toda tu inmundicia, todos tus pecados, todos tus dolores, todos tus padecimientos, toda tu angustia. Así que dice que el acta de los decretos, que era contraria a nosotros, a la vida del Espíritu, que agrada a la vida del Espíritu, dice que fue clavada ahí en la cruz del Calvario. Así que no hubo nada, no se quedó nada rezagado que estorbaba la relación entre tú y tu Cristo, que haya quedado todavía rezagado. No, no hubo nada que se quedó ahí. Dice que consumado es. Él lo limpió todo, limpió la casa completa. Es decir, que tu relación hoy con tu Dios es perfecta. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que vino con un orden, te escogió, te llamó, te santificó, te glorificó, te perfeccionó, te bendijo con toda bendición. Es decir, que no hubo nada que Él no estaba llamado a hacer por ti, que no lo cumplió, que no lo desarrolló. Pero no solamente celebramos esa muerte, sino que esa muerte tuvo un propósito. Esa muerte fue para ir a la muerte y vencer la muerte y resucitar de entre los muertos. Es decir que hoy no solamente celebramos su muerte, sino también celebramos su victoria en esa muerte, celebramos su resurrección de esa muerte, y también entonces tenemos que entender que Él te plantó a ti juntamente en la semejanza de esa muerte. Que cuando Él murió, dice que tú moriste juntamente con Él. Pero que cuando Él resucitó, tú también resucitaste. Entonces, esas son cosas que solamente tú las puedes aceptar por fe. Porque aún tú no tenías cuerpo terrenal cuando Él venció la muerte. Es decir, que Él te presentó allí en la semejanza de su muerte. Ahora, ¿tendrá poder Cristo para decir, en esta muerte yo se las imputo por leyes de fe a toda mi iglesia? ¿Habrá poder suficiente en Cristo para Él decirlo y que se cumpla? Ahí es donde tú tienes que luchar con tu mente natural y pensar en esperanza contra esperanza. Dios lo dice, yo lo creo. No tienes otra alternativa. La lógica te puede traer muchas incertidumbres. Pero ¿cómo va a ser así si tú aún no habías nacido? Bueno, eso está bien para los que estaban muertos. Pero cuando Él fue a la muerte, tú aún no habías nacido, así que menos habías muerto. ¿Habrá poder en Jesucristo? Yo quisiera que ustedes me acompañaran a ese versículo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Este es un versículo maravilloso. Versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Mira esto que interesante, léalo conmigo. Usted verá que se va a llenar de gozo, aunque ya usted conozca este versículo. Pero siempre usted va a poderlo aplicar con mucha más destreza a su vida espiritual. Dice, o no sabéis, pues hay personas que no lo saben, o no sabéis que todos los que, ese es los que implica que fueron sus predestinados, sus escogidos. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, mire, en su muerte. Usted fue bautizado en su muerte. Es decir, que cuando Él murió, aquella muerte, ¿para qué sirvió? Para traerle una unción a usted, que es lo que quiere decir la palabra bautismo, una cobertura. Él lo cubrió con su muerte. Cuando Él murió, con esa muerte te cubrió a ti. ¿Te cubrió de qué? De muerte también. Tuvo poder, diga, tuvo poder para cubrirme con su muerte. Ahora mire cómo dice, versículo 4, porque somos sepultados
juntamente con Él para muerte. Mire, ese para es el propósito. Somos sepultados juntamente con Él. Y ahora tú puedes preguntar, ¿y para qué me sepultaron juntamente con Él? Para muerte. Diga, para muerte. Para morir con Él. Mire cómo dice. Vamos a volverlo a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. Ese por el bautismo fue el móvil. El móvil de lo que te llevó a su muerte fue el bautismo, no de agua. Ahí no hay agua implicada. Ahí no está hablando en nada de agua, sino ahí está hablando del bautismo de una muerte. ¿Qué tipifica la palabra bautismo? Unción, cobertura. Él te bautizó en su muerte. Su muerte sirvió ¿para qué? Para bautizarte en su muerte. Ahí el agua no tuvo efecto. El agua era muy poquita cosa para eso. Había que bautizarte con algo superior al agua. Porque el que bautizaba en agua dijo, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. En lo que llega el que quita el pecado del mundo. Él os bautizará en Espíritu Santo y muerte. Entonces ese era el verdadero bautismo. Diga, ese era el verdadero bautismo. Si usted aguanta, mire, aguante ahí un momentito, Romano, y diríjase a Lucas capítulo 12. Se va a sorprender ahora de las palabras de Jesús. Usted sabe que ya él, bueno, cuando usted está leyendo un libro en el comienzo de la historia de las cosas como sucedieron, relatada por Marcos, Mateo, Juan y Lucas, pues entonces usted va a ver que ellos relatan desde el principio. Y Jesús creció, y Jesús lo circuncidaron, Jesús pasó por muchas cosas, empezó su ministerio terrenal. Mire, atiendan aquí. Empezó su ministerio terrenal. Cuando empezó su ministerio terrenal, él se bautizó en agua. Fue al encuentro con Jesús, con su primo, porque era hasta su primo, Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo quería bautizar a él. Si usted lee bien la historia de las cosas como fueron, cuando él llega a Juan, le dice, bautízame. Y Juan le dice, no, pero ¿cómo te voy a bautizar si tú eres aquí el del verdadero bautismo? Le dijo, no, mas hazlo tú primero para que toda escritura se cumpla. Y entonces dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús para que se cumpliese la escritura. Ahora, siguió la historia, mire, caminando. Y ahora pasan 3 años después de ese bautismo y mire lo que Jesús confiesa. En el versículo 50. Les pido atención y silencio, por favor, para podernos concentrar en esto. Mire cómo dice, de un bautismo. Ahora cuando dice de un, es porque había otro, ¿verdad? Hubo otro, el del agua. Pero ahora Jesús está diciendo aquí, de un bautismo tengo que ser bautizado. Aún él mismo, mire, él mismo necesitaba pasar por ese bautismo. Así como él pasó por el del agua para que toda escritura se cumpliese, ahora Jesús está clamando y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Es decir que él tenía que ir a esa muerte. Por eso es que Pedro en un momento le dice, maestro, bueno, vamos a esconderte aquí, vamos a hacer una enramada, muchachos, y te escondemos aquí como el mago que hace milagros y cuando te vengan a buscar para matarte te escondemos. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo me vas a impedir que yo vaya a mi bautismo, a mi muerte? Porque en esa muerte era donde todos tus problemas iban a quedar solucionados. Fíjate la importancia que él le dio a ese bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, usted ve la iglesia hoy negada en el bautismo en agua. ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te bautizaste? Hermano, ¿y usted está bautizado? Ah, no, pues usted se tiene que bautizar. El agua en este pacto de nada te sirve. De nada te sirve, porque eso fue del viejo pacto. En el nuevo pacto, diga en el nuevo pacto. Lo que yo tengo que estar seguro es si fui presentado juntamente con él en el bautismo de su muerte. ¿Y cómo estoy seguro de eso? Creyéndolo, diga creyéndolo, por fe, aceptándolo. Volvamos a Romanos, porque ese es el que te va a aclarar la mente hoy. ¿O no sabéis
¿Por qué te dice o no sabéis? Porque hay muchas personas que no lo saben. Usted está aquí en esta mañana y a lo mejor usted puede decir, pues fíjate, yo tenía toda mi fe y toda mi esperanza puesta en el bautismo en agua. Yo pensé que como él se bautizó en agua, pues que era el bautismo en agua el que era muy significativo en la vida de un creyente. Pero usted tiene que recordar las palabras de Juan el Bautista. Dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, no para perdón, para arrepentimiento, en lo que llega el que quita el pecado. Es decir, que mientras que usted se esté bautizando en agua, usted no se ve perdonado, porque usted todavía está arrepintiéndose. Usted se tiene que ver en el verdadero bautismo, ¿para qué? Para que se vea perdonado. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Léalo ahí conmigo. Perseveraremos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mire, usted va a estar peca, porque usted sabe que en este pacto la gracia lo cubrió a usted y lo salvó del pecado, de condenación. Pues dice, mire, ahí está la respuesta, versículo 2. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Porque ahí está el asunto ahora. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Y usted puede decir, pero ¿cómo yo he muerto al pecado si yo veo que yo sigo pecando? Porque todos cometemos falta, la cual llamamos pecado. Pero hay alguien que es superior a tu mente natural, que él dice que con su muerte él quitó el pecado que había en ti. ¿Lo quitó? Punto. No, pero yo soy un pecador. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. No, lo que lo hace mentiroso a Dios es si tú sigues diciendo que tú andas en tus pecados. Porque Él murió por tus pecados. Entonces, si Él murió por tus pecados, tú no puedes seguir diciendo que tú eres un pecador. Porque Él murió, diga, Él murió por mis pecados. Ahora, cuando Él murió por tus pecados, ¿habrá llevado tus pecados? ¿O todavía tú te ves pecador? Porque si tú aún te ves pecador, lo único que te quita a ti y te salva del pecado es que Él vuelva a morir por ti. Aquí no hay agua que te quite el pecado. Aquí no hay guardar una rodilla que te salve del pecado. Aquí no hay un ayuno que te sirva para tú decir, bueno, con un ayuno pago la cuenta por el pecado que cometí. Yo ahora le digo al pastor que ore por mí, me imponga las manos con un aceite especial traído de Jerusalén y ahí ¡pum!, me quitan el pecado nuevamente. Entonces puedo pecar nuevamente en la semana, cuando llegue el domingo, vuelven a orar por mí, me vuelven a untar con aceite y ahí ¡pum!, me limpian de pecado. No, vamos a leer ahí porque lo que está escrito es lo que te va a salvar a ti. ¿De qué? De la ignorancia. Ignorancia no es una palabra mala, ¿verdad que no? Eso ofende. Estar ignorante quiere decir carecer de un conocimiento. Estar falta de un conocimiento. Por eso es que el versículo 3 dice, o no sabéis. Porque si tú no sabes, eres un ignorante, estás en ignorancia. Y entonces hoy es un buen día para sacarte de la ignorancia y llevarte a la verdad. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Mira ahora lo que te implica a ti. Así también, ¿qué dice? Nosotros, diga nosotros, andamos en vida nueva. Es decir, que lo que pasó en la cruz fue por ti y para ti. No fue para Él, Él no necesitaba morir. En Él no había ningún pecado. Él tuvo que hacerlo por tus pecados. Él tuvo que hacerlo para que tú hoy pudieras vivir una vida agradable. De venir hoy a la iglesia y salir tranquilo. Ay, gracias a Dios que me libró del pecado. Que aunque cometo pecado, no soy un pecador. Qué locura más grande esa. Porque parece hasta una hipocresía. Parece hasta una licencia para pecar. Por eso es que dice el versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera, porque tú te tienes que declarar muerto al pecado todos los días. Gracias, Señor, que tú llevaste mis pecados. Gracias, Señor, que me declaraste muerto al pecado. ¿Y de qué te va a servir eso? Que cuando tu carne quiera pecar,
tú te vas a acordar que tú estás declarándote todos los días, muerto al pecado, vivo a su justicia, muerto al pecado, vivo a su justicia. Eso es lo que te va a ayudar a no cometer más pecado. Pero si tú sigues pensando que eres un pecador y que vas a la iglesia y que oran por ti y que te borraron del libro, pero hay una oportunidad que te vuelvan a apuntar con una oración especial que un pastor bien intencionado puede hacer por ti, te borran pero te apuntan. Entonces está Dios ahí arriba con sus ángeles. Borra 100,000, apunta a 3 millones. Borra 5 millones, apunta a 10 billones. Porque tendría que estar todo el día, borra y apunta, apunta y borra y apunta. Solo una mente infantil puede llegar a pensar que Dios está borrando y apuntando en un trono de gloria, señores. De una vez y por todas te tienes que declarar muerto al pecado, vivo a su justicia. Punto y se acabó. ¿Y cómo creo esto? Por fe. Por fe y para fe. Porque Dios, de su buen corazón, diseñó un evangelio para mi vida donde perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Ay, gracias, Señor. Que la gracia es una cobertura que me libra de la muerte. Porque ahora cuando vas a la muerte no te puede retener. Porque ya en ti no hay pecado. Que era lo que le pasaba antes al pueblo. Cuando iban a la muerte lo retenía. ¿Por qué? Porque había pecado en ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Había un acta de decretos en contra tuya. ¿Qué hizo Él? La cogió y la clavó en la cruz del Calvario. Lo único que se clavó allí, ¿tú sabes qué cosa fue? Su cuerpo. Es decir que tu cuerpo es un acta de decreto en contra tuya misma. Por eso es que Él le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. El lío está en ti mismo, en tus pensamientos. Que todos mis pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Porque cuando tú pienses hacer algo malo, como Él gobierna tus pensamientos y tus intenciones, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Él te va a persuadir, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces tú vas a llegar a ciertas conclusiones. Wow, veo que hay una ley que mora en mí, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pero veo también otra ley que se levanta en contra del pecado que mora en mí. Y me libra, diga, y me libra de cometer pecado. Ahí está todo el asunto. Veamos el versículo 5. Porque si fuimos plantados. ¿Qué cosa es plantar? Poner algo junto, ¿verdad? Unir algo. Exactamente. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Mire, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Cuando Él murió, ¿qué le hizo a Él contigo? En su mente. Aquí, en esta muerte que yo estoy, todo mi pueblo va a ser plantado juntamente conmigo en mi muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también, mire, ese también implica que hubieron dos propósitos ahí. Te plantaron en una muerte, ¿para qué? Para que también, dice, así también lo seremos en su resurrección. Oye, qué lindo eso. ¿Y cuánto tú pagaste por eso? Diga, eso fue por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y por qué tiene que ser fe? Porque la fe es la que te va a ayudar a creer que eso fue así, aunque tú no lo creas así. Bueno, yo eso no lo entiendo mucho, pero por fe. Diga, por fe. Lo entiendo. No lo entiendo mucho con mi mente natural, pero en fe lo creo. Versículo 6. Sabiendo esto. Mire, ¿por qué te dice ahora sabiendo esto? Hay personas que tampoco lo saben. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue. Ese fue implica hecho consumado. Fue crucificado juntamente con Él. Ahora mira el misterio. Propósito. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es un misterio. ¿Qué clase de misterio? Es decir, que ahora cada vez que tú vas a cometer un pecado, tú dices, pero espérate. Ya yo fui presentado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, a fin de que mi viejo hombre sea destruido
por aquella muerte para que ya yo no sea más un pecador. ¿En qué te ayuda a no pecar? Mira, ¿en qué te ayuda? Porque eso tiene que traer un resultado, ¿tú no crees? Tiene que haber algo maravilloso, tiene que haber algo de beneficio. Porque Dios siempre, cuando da algo, lo da con un propósito. Cuando no somos celosos, cuando no estamos haciendo lo que desagrada a Dios, cuando tratamos de abstenernos de lo que no conviene, ¿de qué nos beneficia eso? Diga, hay obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y esas obras te van a alcanzar. Hay beneficio. Mira, de hecho, vas a estar tranquilo. Porque cuando una persona no comete una infracción de tránsito, tú has visto esas personas que manejan bien chévere, no pasan de la velocidad, ahí tú los ves ahí por su derecha o por su izquierda, respetan todas las leyes de tránsito, ¿verdad? Una policía lo puede parar, una patrulla lo para, bueno, déjame ver de qué fue porque yo trato de manejar adecuadamente. No, mire, lo estoy parando porque su bombillito de atrás no está funcionando. Pero no cometí ninguna infracción. No, te maneja excelentemente. Eso trae una tranquilidad para tu vida, manejar excelentemente. Hay personas que dicen, a mí nunca me han puesto un ticket de tránsito. ¿Con qué orgullo lo dicen, verdad? Imagínate que tú pudieras decir, ya yo no cometo aquello que son infracciones para la mente y el corazón de Dios. Vivo tranquilo de ya no cometer pecado. ¿Verdad que eso te va a dar un orgullo? Te va a hacer sentirte bien. ¿Cómo vas a actuar tú delante de Dios? Con limpia conciencia. Todos los días. Todos los días. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Vamos a ver qué dice el 14. Bueno, el 12. Es que esto hay que leerlo porque si no lo leemos no nos enteramos de todo. Vamos a leer el 8. Porque el que ha muerto, bueno, dice el 7, mira esto, mira. Ahí donde está el misterio. Porque el que ha muerto, ¿qué? ¿Qué le pasa al que ha muerto? Y ahora tú vas a decir, no, pero es que yo estoy vivo, yo no me he muerto. Pero Él te presentó en esa muerte. Aún estando tú vivo, tú estás muerto. Mira qué misterio. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir que ahora tú tienes que decir, Señor, entonces aunque yo estoy vivo aquí, hace 2000 años atrás, cuando tú moriste, tú me presentaste juntamente en la semejanza de tu muerte, Padre. Y Él te va a decir, sí, mijo. Aún tú estabas, mira, en espíritu. Y yo dije, te voy a presentar en esa muerte. ¿Y qué hizo Él? Los que habían muerto desde los tiempos de Noé, en el diluvio, los que estaban vivos allí en aquellos tiempos, los que aún no habíamos venido a participar de carne y sangre, a todos, dice que reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que estaban en los cielos, las que estaban en la tierra y las que estaban debajo de la tierra. Y allí los presentó juntamente con Él en esa muerte. Por eso es que Él te dice ahora, el apóstol, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces tú tienes que decir, pues yo morí. Ya yo morí juntamente con Él. Yo estoy justificado del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de mí. Yo puede que cometa actos pecaminosos carnales, pero ya el pecado no se puede enseñorear de mí. Veamos ahí, vamos a leer un poquito ahora. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, versículo 11, lo que te aplica a ti. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mira, en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue tu Salvador. Ese es tu verdadero Dios y tu vida eterna. Señor nuestro. Versículos 12, 13 y 14.
no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir que tu cuerpo tiene unas concupiscencias que si tú las dejas gobernar en tu vida, ellas te van a llevar a la ley del pecado. Pero ¿qué pasa si tú no lo dejas reinar? ¿Por qué tú te peinas todos los días? ¿Por qué te lavas la cara todos los días? ¿Por qué visitas el baño todos los días? ¿Por qué tú no te quedas sin bañarte y sin peinarte y sin lavarte los dientes? Tú no dejas que esa suciedad reine en tu vida, ¿verdad? ¿Y por qué tú te vistes todos los días, te acicatas bien y te miras en el espejo? Estoy bien, ahora me voy para la calle. ¿Por qué tú haces eso? Tú no dejas que la suciedad y el desorden gobiernen tu vida. Pues así mismo Él te dice a ti, no dejéis que el pecado se enseñoree de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como, mira, vivos de entre los muertos, porque tú también ya fuiste esa muerte. Y así como Él murió, tú moriste. Así como Él resucitó, tú resucitaste. Versículo 14. Porque el pecado, con esto terminamos, porque el pecado, diga el pecado, no se enseñoreará de mí, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Le doy a Dios gracia por su gracia. Puedes apuntar eso, Efesios 2, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Por gracia, vamos a leerlo, que con eso ya podemos concluir. Efesios capítulo 2. Mira qué interesante. Cuatro y 5 podemos leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es el versículo que más me gusta a mí. Por gracia, diga por gracia, soy salvo. Por gracia, soy salvo. ¿Cuánto te costó eso? Nada, nada. Fue por gracia, por su gracia. Diga por su gracia, me salvó de la muerte, del pecado, de la injusticia, de la iniquidad, de la pobreza. Te salvó de todo eso. Muy bendecidos. Hasta la próxima. Declárate muerto a los pecados, vivo a su justicia. Abba Padre.